Versículo primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque hay un solo mediador hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por lo que hemos aprendido en este devocional clase, donde sabemos la importancia que tiene la relación vertical tuya con nosotros para tener una buena relación entre los hermanos. Esa es nuestra visión, ese es el anhelo que tenemos, que haya una iglesia que pueda reflejar al mundo tu rostro. Por eso amamos el nombre de Peniel, porque Peniel quiere decir rostro de Dios, y queremos vivir la fe que revela el rostro de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, y queremos que nuestro espíritu y nuestra mente queda atada a tu palabra, para que ella, que es inspirada por ti, pueda producir ese efecto tan poderoso en nuestra mente y nuestro corazón. Sabemos que tu palabra, oh Señor, es perfecta, y oh Señor, los que andamos en ella, también tú le llamas perfecto. Somos maduros porque vivimos bajo tu dirección y vivimos, Señor, bajo tu cuidado. Honramos y damos tu nombre, Jesús, toda la gloria. Amén. Hermanos, el tema que consideraremos hoy es la continuación de lo que hemos venido tratando en los últimos estudios. Acuérdense que hablamos primero el enfoque del reino de Dios, el nacionalista, que es el enfoque que tienen los judíos. Recuerden que ellos ven el reino de Dios como si fuera el reino de Israel, o sea que la manifestación del reino de Dios es a través del reino de Israel. Es una idea que ellos concibieron estando ya en el exilio, porque siempre desde el Antiguo Testamento la interpretación correcta que dieron los profetas, que dieron los hombres a los cuales Dios les dio la visión del futuro, era precisamente que el reino de Dios es proveniente de Dios y que no tiene ni principio ni tiene fin. Es decir, que la nación de Israel tenía como propósito de parte de Dios que a través de ellos viniera precisamente el Mesías. Acuérdense que fue un error de Israel pedir rey. O sea que nunca estuvo en la mente de Dios hacer de Israel un reino en el cual Él pudiera venir y Él pudiera a través de ese reino gobernar el mundo. Porque ese fue el primer gran fallo. Ustedes recuerdan la experiencia de Samuel, ¿verdad? Dice que Samuel se quedó asombrado porque en esa época gobernaba el Señor a través del sacerdote y a través del profeta. O sea, el profeta, él es vocero de Dios, y entonces el sacerdote hacía cumplir la ley. Decía que el sacerdote hacía los rituales, los sacrificios, y de esa manera Dios gobernaba. Pero se le ocurrió al pueblo pedir rey. Entonces, ya cuando se pide un rey, cambió el sistema teocrático. Ya no es Dios gobernando, sino ya iba a ser un hombre quien iba a gobernar. De ahí surge el concepto del triunvirato, o sea, el rey ejecuta las ordenanzas que el profeta le daba, y el sacerdote era quien llevaba al pueblo los sacrificios, y era la manera que en el Antiguo Testamento se estableció el gobierno. Quiere decir que la idea original no era hacer de Israel una nación. Tal es así que el Señor, ¿qué le dijo a Samuel? Samuel, no te pongas así triste, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Han pedido rey, denle rey. Ellos sabrán lo que es estar bajo el dominio de un rey y no bajo el dominio del soberano de los reyes. Así que a partir de ahí se desencadena una historia que todos nosotros conocemos y leemos el Antiguo Testamento, donde Israel, a través del gobierno de un rey que no estaba bajo los auspicios de Dios, ni obedecía al sacerdote, ni hacía caso a la profecía, y por eso Israel ha venido a través de los años, desde la antigüedad, arrastrando grandes y terribles consecuencias por no haberse sujetado a la idea original del Señor, que era Dios hablándole directamente al profeta, y era el sacerdote ofreciendo todos los rituales que decía la ley, y siempre que eso se hacía, el pueblo iba a ser bendecido. Cuando entró el rey, comenzó a desmoronarse aquello, a tal punto que Saúl, miren cómo terminó,
y tuvo entonces Dios que elegir un rey. Y entonces a partir de ahí nosotros conocemos esa historia. Ese es el concepto nacionalista. Entonces Israel todavía continúa pensando que todo el proyecto de Dios en el mundo es a través de ellos. O sea, ese es el concepto nacionalista del reino de Dios, que no vamos a repetirlo ahora por cuestión de respeto al tiempo. Entonces, hermanos, después nosotros estuvimos mirando el enfoque evolutivista, que es el enfoque de los liberales, de aquellas personas que hacen revisión de la teología, revisión de las enseñanzas fundamentales de la Biblia y comienzan a desviarse y comienzan a enseñar cosas como que los eventos los eventos de la historia se van a ir modificando y van a ser mejor, si hay más educación va a ser mejor el hombre, si hay mejor recursos científicos el hombre va a ser mejor, pero nosotros vemos que eso no funciona tampoco, aun cuando haya falsos teólogos que presentan que va a haber un beneficio en el hombre, en la historia de la humanidad, evolutivo, del mal hacia el bien, solo a través del desarrollo científico-técnico, a través del desarrollo de las diferentes culturas, y eso va a traer paz y va a traer armonía al mundo, y vemos todo lo contrario, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, Pablo lo dice, vendrán tiempos peligrosos. El Señor dice, habrá guerra, rumores de guerra. Es decir, que todo lo que enseñó Cristo y enseñaron los apóstoles, este concepto de reino evolutivista no lo considera. O sea que ellos consideran que el reino de Dios es una manifestación evolutiva desde lo malo hacia lo bueno, desde lo pobre hacia lo rico, pero al final nosotros sabemos que ese concepto no es el correcto. Ustedes recordarán, como hablamos en las clases anteriores, de aquella teología de la liberación, que decían, bueno, aquí hay un sistema sanguinario, hay un emperador, hay un rey, hay ¿cómo se llama? Un tirano, vamos a quitarlo, vamos a poner otro, después quitan ese tirano, se pone otro que es el mejor, el bárbaro, que va a traer paz, beneficio y abundancia al pueblo. Ese se convierte en un tirano también, porque en el pecado, como hemos dicho, nada funciona bien. En el pecado nada funciona bien. Para que algo funcione bien, tiene que ser llevado a los pies de Cristo y el pecado ser derrotado, para que entonces a partir de ahí las cosas puedan comenzar a funcionar. Así que nunca nosotros, hermanos, pensemos que en el mundo donde vivimos vamos a tener cosas favorables para que vivamos la fe. No, nunca pensemos eso, porque nos vamos a frustrar. Tenemos un enemigo que va a tratar de destruir, como decíamos ahorita, todo lo que representa a Dios en la tierra. Va a ir contra la iglesia, va a ir contra Israel, va a ir contra la democracia, sobre todo la americana. Es decir, que la posición que nosotros debemos asumir como cristianos es exactamente la que la Biblia enseña, la que la palabra de Dios enseña, aun cuando haya cosas en el mundo que nos rodea y en el contexto en el que vivimos que no la entendemos. Es decir, Dios mío, ¿y por qué? Comenzamos a preocuparnos, comenzamos a preguntarnos. Yo les quiero decir que todas las respuestas están en la palabra de Dios. Solo nosotros debemos leerla, nosotros debemos ser reflexivos y vamos a encontrar en ella la orientación correcta, porque la Biblia es la palabra esclarecedora, esclarece, hace que las dudas se vayan, y aun cuando yo tenga una mentalidad bien ya formada, bien establecida, yo tengo que sujetar mi mente a la palabra de Dios. Como el hermano Alfredo nos dio esta clase preciosa ahora en el devocional, nosotros no olvidemos que nuestro principal objetivo debe ser relacionarnos con Dios para poder tener una buena relación entre nosotros. Esa es la cruz espiritual de la cual habla la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar sobre el enfoque del reino eclesiástico, porque les dije, vamos a ver 4 enfoques. Ya vimos los 2 que les mencioné, y vamos a continuar con el enfoque eclesiástico, o lo mismo que decir el enfoque eclesial. Este es el enfoque católico romano, ¿me entienden? Ellos con este concepto hacen a la Iglesia Católica equivalente al reino de Dios. Es decir, que para ellos el reino de Dios es la iglesia eclesiásticamente hablando.
Es simple, el Papa es el representante directo de Dios y entonces la Iglesia va a, a vivir bajo las orientaciones del Papa, quien a través de él como vicario, ahora vamos a ver lo que significan esos títulos que se ha abrogado el Papa, a través de eso él va constituyéndose. Hay otra palabra muy interesante que es autocracia. O sea que la autocracia, los autócratas, ¿quiénes son? Son los que acumulan el poder y ellos son los que están por encima de los pueblos, inclusive por encima de la ley de sus pueblos. Es decir, que el autócrata es el que está frente al sistema y es el que tiene autoridad sobre el mismo. Esa es la autocracia. Nosotros conocemos eso mucho en la historia, no hay que darle demasiado tiempo para ello. Es decir, que la Iglesia Católica, todos nosotros sabemos que tiene sus inicios por el siglo III, ¿verdad? Cuando se institucionalizó la Iglesia como religión oficial del Estado. Así que nosotros no tenemos nada contra los católicos, no tenemos nada contra nadie que profese esa fe, simplemente nosotros tenemos el deber de analizar los eventos históricos que ya ocurrieron y que nosotros podemos leerlos y podemos interpretarlos a la luz de las Escrituras. La Iglesia Católica Romana Apostólica surgió a partir de cuando fue defenestrado el Imperio Católico, el Imperio Romano Pagano. El Imperio Romano Pagano obligaba a la gente a ser pagano. Después, cuando cambió y ellos disfrutaron las mieles del poder, los obispos comenzaron a tener poder, comenzaron a tener dominio sobre la gente. Fue tan dulce para ellos que no soportaron la tentación de cambiar muchas cosas. Entonces ya cuando tomaban un país, cristianizaban sus ídolos. Changó en Cuba, ahora es la Virgen no sé qué, en México la Virgen de la Guadalupe, todas son diferentes manifestaciones de la Virgen María en los diferentes países donde ellos comenzaron a hacer las grandes conquistas. Acuérdense que la vinculación entre el Estado y la religión fue lo que caracterizó este sistema religioso, que convirtió a la Iglesia en el poder más grande que ha existido en la tierra. Es el poder más grande porque existieron desde el siglo III hasta el siglo XV, finales. Es decir, que hubo un dominio tan grande que todos los reyes, que todos aquellos señores feudales y todas aquellas naciones nacientes en lo que se convirtió después Europa, estaban bajo el dominio del Papa. O sea que el papado llegó a ser llegó a establecerse como el poder más grande, el poder más extraordinario que jamás ha conocido la humanidad. Por eso hay algunos aspectos que nosotros debemos tener muy presentes, hay algunos aspectos que nosotros debemos valorar, que nosotros debemos considerar, y hay algunos títulos que ellos, sobre todo el Papa, el obispo de Roma, comenzaron a cambiar muchas cosas y dejaron de ser lo que la iglesia original fue. Es decir, ya tú no ibas al conocimiento de Cristo por la persuasión, sino que ya si no eras cristiano tenías un problema. Y si el señor feudal, ¿usted sabe lo que fue? ¿Se acuerdan de lo que era el feudalismo? Los que estudiaron historia, ¿verdad? En la escuela. Los señores feudales eran, como decirlo los presidentes hoy, porque cuanto más grande era un señor feudal, más grande era su ejército. Entonces las comunidades, sobre todo que eran ignorantes, no sabían leer, no sabían escribir, para yo tener protección, y que Julio, que era un señor feudal, Eduardo era otro señor feudal, para yo no ser víctima de un conflicto entre ellos, yo me unía al señor feudal que mejor ejército tenía, y así. Entonces ese señor feudal estaba bajo la dirección del gobierno eclesiástico de Roma, que no parecía que era Roma,
pero sí a través de ellos Roma gobernaba toda Europa. Así llegó a establecerse un poder tan extraordinario que el mundo no ha conocido otro poder como ese. O sea, por eso uno de los principios bautistas, recuerden, y de muchas iglesias evangélicas es la no vinculación entre la religión y el Estado. Porque cuando el Estado y la religión se funden por parte del Estado, el Estado es un sistema represivo por naturaleza que tiene la tendencia a imponer la ley, y cuando las leyes son sobre la base de una democracia como la americana es tolerable, pero cuando el poder se esfuerza desde un sistema que no respeta la democracia, ahí es donde vienen los nuevos señores feudales, se imponen y se está hoy repitiendo ese error histórico en las naciones. Y estamos mirando los cambios aún que ha habido en Roma, que son muy interesantes, que nosotros debemos estar observando a la luz de las Sagradas Escrituras. Muy importante es que nosotros miremos esto con mucha atención, porque ese poder que la Biblia le llama la bestia, que fue herida, ustedes saben que la reforma de Lutero fue una herida, fue un golpe muy severo a ese poder. Es decir, que Roma se perdió su poder porque resurgió aquel movimiento que juntamente con los reformadores, todos aquellos movimientos que estaban inconformes con el sistema tiránico que se había impuesto por Roma, pues aprovecharon y hubo guerra y aquello fue algo tremendo, pero la chispa que encendió la libertad, el respeto a la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión. Usted lee todo lo que hay aquí en la Constitución, no fue más que el resultado de rechazar aquel sistema imperial, aquel sistema eclesiástico que no permitía a la gente tener libertad de conciencia, libertad de reunión, libertad de pensamiento, libertad de compartir con quien fuera de la forma que quisiera. No existía la libertad ni en su mínima expresión. Entonces la reforma trajo un beneficio al mundo muy grande. Todavía ellos no soportan que Lutero haya hecho, que Dios haya usado a Lutero de la forma que lo usó. Ahora, resumiendo, para lo que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 23, estaba ahorita buscando esa cita, que Mateo capítulo 23, muy interesante, versículo 9, porque son elementos que por la palabra de Dios nosotros podemos manifestar que es un sistema eclesiástico que no está coordinado con el mensaje de Cristo y de los apóstoles. ¿Ven? Mateo capítulo 23, versículo 9 dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Eso es un mandamiento expreso de Dios. ¿Es así o no? Me corrige. No lo dice así el texto. Está hablando ahí Jesús acusando a los escribas y a los fariseos de su hipocresía. Dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. ¿Qué le parece? Entonces, cuando ellos declaran, que después traeremos esos datos más precisos, que ahora el obispo de Roma se le llama como el Santo Padre. Es el Santo Padre de la Iglesia y es el gobernador de un Estado, porque todos nosotros sabemos que el principio de religión y Estado continúa en ellos. Es decir, que desde Roma, en Roma hay un Estado, pero es el Estado más chiquito que hay geográficamente hablando, pero es el Estado que más influencia tiene en los gobiernos del mundo. Aquí el presidente anterior es católico. Aquí casi todos los grandes líderes políticos son católicos. ¿Ustedes se han dado cuenta por qué eso? ¿Ustedes lo han pensado alguna vez? Porque es el mismo principio de gobierno eclesiástico civil. Quiere decir que el concepto de reino de Dios que manejan ellos es ese. Se gobierna en el mundo a través de ese sistema eclesiástico civil. Por eso suben las grandes élites, por eso suben las grandes complejidades de gobierno y poder en el mundo que están delante de nuestros ojos y no lo vemos. Por eso tenemos que ir continuamente a la Biblia, continuamente a la palabra de Dios, que es la que nos enseña con precisión cómo detectar, cómo descubrir, cómo sacar a la luz todo aquello que está
encubierto por falacias teológicas y por mentiras históricas. Y dice aquí, no tengas a nadie, no llames a nadie padre, excepto tu papá. Pero ¿qué dijo Cristo siempre? No me digan a mi papi, no me digan a mi papá, tenemos un padre. Padre, tú siempre me oyes. Padre, te hablé porque y hacer lo que el Padre, yo vine a hacer lo que el Padre me mandó. Él siempre enseñó a sus discípulos a llamar a Dios Padre y a nadie más. Entonces, cuando ellos se declaran Santo Padre y todos los sacerdotes son padres, buscan la justificación que quieran buscar, dice Cristo, el fundador del cristianismo, a quien definimos como Dios. No llames a padre a nadie debajo de la tierra, porque tenemos un solo Padre que se llama Dios. ¿Cuánto decimos amén? Él es nuestro Padre, único. Segundo, hermanos, hay otra palabra que esa diligencia católica, que es un título que también lo asumió el Vaticano para el Papa, es el término de vicario. ¿Qué cosa es un vicario? El vicario es el representante directo de Cristo en la tierra. Es un título. Entonces, si él es el papá y él es el representante de Cristo directo en la tierra, hay que hacer todo lo que él dice. Así que no queda margen para nadie. No hay una relación, como decía nuestro hermano Alfredo ahorita, no hay una relación vertical. Todo se queda horizontal porque el único que está vertical es el Papa. Y hay una expresión que tiene que ver con cuando dice que el Papa habla ex cátedra. Es una palabra que la aprendí yo con mi mamá cuando estaba chiquito. Decía, hijo, cuando el Papa habla ex cátedra, es como si estuviera hablando Dios directamente. O sea que todos esos cambios fundamentales que tuvo la iglesia, como la adoración a María, eso fue una declaración ex cátedra del Papa. Y entonces todas esas declaraciones importantes que modifican y cambian la estructura de la iglesia desde su cimiento son por expresiones y son por mandatos ex cátedra del Papa. Es decir, que el Papa está hablando ex cátedra, quiere decir que está hablando sobre la cátedra, está hablando sobre todo lo que tiene que ver con la autoridad eclesiástica. Entonces, el vicario, ¿qué dice el versículo que leíamos ahorita en 2 Timoteo 2:5? Recuerda. Segunda a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y Dios nos está mandando la lluvia buena. Capítulo 2, versículo 5 dice, porque, primera, perdón. Dice, porque hay un solo mediador. Un solo representante. Él es el vicario, Cristo. Quiere decir que la iglesia apóstata asumió en la persona del obispo de Roma todos los títulos que son de Cristo. No nos cabe la duda. ¿Qué quiere decir eso? Si yo asumo los títulos de Cristo, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Un anticristo. Ese es el nombre que tiene. Y no podemos tener miedo de decirlo. Porque hay muchos pastores, hay muchas iglesias, muchos cristianos que tienen el miedo de decir, de vivir por lo que creen y después se vuelven cómplices de la mentira y los desvíos, y por eso entra en el mundo cristiano la apostasía. Nosotros no somos guapos porque nos fajamos con nadie, pero nosotros tenemos en nuestra conciencia, tenemos en nuestra alma el Espíritu de Dios que nos revela la verdad, y cuando tú conoces la verdad tienes responsabilidad con ella. ¿Es verdad o no? Tenemos que tener el valor que da creer en la palabra y obedecerla. Está por encima del riesgo que nosotros asumimos con ella. Entonces dice Pablo al joven Timoteo, no hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el vicario, Él es el representante, Él es el que establece una relación directa entre Dios y los hombres. Quiere decir que el vicario, según esta iglesia, es el equivalente del mismo poder y los mismos dones de Cristo sobre la iglesia. No es una falta a Cristo y no es una falta a Dios, no es una falta a la iglesia.
así. Cuando él dice que es el vicario de Cristo, le está diciendo que él es Cristo en la tierra, el representante directo de Cristo en la tierra, y todo lo que él hace es porque Cristo lo mandó a hacer, y toda la cristiandad en el mundo tiene que plegarse a eso. Por eso se ha escrito, lamentablemente, tristemente, la historia que se ha escrito. Entonces, hermano, hay todavía otro título más rembombante y todavía más grande, que es Sumo Pontífice. ¿No lo han oído? Porque el Sumo Pontífice, Santo Padre, el vicario de Cristo en la tierra. Oígame, eso, nada más oír esos títulos, ya tú, si piensas en el objeto correcto, tú tiemblas. Estás hablando del Sumo Pontífice, estás hablando del gran vicario, estás hablando del Santo Padre. Oiga, aquí el único Santo Padre se llama Dios. Que nosotros debemos tener eso en cuenta. Ahora, el Sumo Pontífice, este es un título religioso en las religiones paganas antiguas. O sea que es un título que nosotros debemos escudriñar un poquito más. Este título venía de la cultura pagana romana, que tenía como significado la responsabilidad de unir pueblos, de unir culturas, de unir religiones, comunicación entre los pueblos para alcanzar este fin. Es decir, que el Sumo Pontífice, otros consideran que el Sumo Pontífice es unidor de puentes, es decir, que establece vínculos, como ya acabamos de decir, entre una cultura y la otra, entre una ideología y la otra. Al final eso termina con la palabra sincretismo. ¿No lo ven? ¿No lo leen así? La palabra sincretismo quiere decir mezcla en su sentido más sencillo. Claro que es un tema mucho, es un tema, ¿no? Pero la palabra en sí, en su expresión más sencilla, es mezcla de ideas contrarias. La mezcla de ideas contrarias es que tú creas en Dios, que yo no crea en Dios, que tú seas musulmán, que yo soy un cristiano, y tratar de, por un bien, por un anhelo común, vamos a formar un frente para luchar contra una idea contraria. Eso es el sincretismo, eso es lo que estamos viviendo hoy. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Tenemos que tener la mente muy abierta para saber leer los tiempos, para no ser engañados. Leer los tiempos a través de la palabra de Dios. Sin lugar a duda, es altamente complejo lo que se está viviendo, pero es sin lugar a duda alguna que Dios esclarece nuestra mente y podemos leer y vivir con seguridad, con paz, con la que solamente Él da a sus hijos. Y yo le quiero invitar a buscar ahí en el libro de Hebreos capítulo 5, y con esto vamos ya terminando nuestro tema. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 a ver quién es el Sumo Pontífice. Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote, es como decir sumo pontífice, porque ¿quién es el que une el cielo y la tierra? ¿Verdad? ¿Quién es el que hace posible que exista esa relación vertical? Como decía el hermano ahorita. La relación vertical es posible por Cristo. Él es el que une el cielo y la tierra. Él es el que hace posible que los ideales del cielo pueden establecerse en la tierra, aun cuando la tierra está contaminada por el pecado. Por eso yo le predicaba en estos días, vía virtual, a unos pastores, el milagro del Evangelio. El Evangelio es un milagro, porque sobrevive y adquiere victoria en medio de un contexto completamente hostil. Así surgió así surgió Israel, así surgió la iglesia. Así se ha mantenido la vida tuya y la mía frente a todos esos desafíos. Entonces, el Sumo Pontífice, el máximo, no hay otro. Mira qué clase de título es eso. Entonces, eso es lo que se arroba el Papa. El Papa desespiritualiza todos los conceptos espirituales que tiene la Biblia. ¿Entendieron la idea? Dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad. Quiere decir que el peso del sumo pontífice nunca fue eficiente entre los hombres, nunca fue eficiente, porque ellos eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes eran tan pecadores como los del pueblo. Simplemente lo que cambiaba era su función, su responsabilidad, como nosotros los pastores, los líderes, los cristianos, todos estamos bajo el mismo paraguas. Lo que Dios nos dio a cada cual, responsabilidades diferentes que no nos podemos obviar. Yo no puedo creerme cosas, nadie puede creerse cosas aquí. Tenemos que creer en Cristo y todos somos iguales, hijos delante de Dios. Lo que nos diferencia es los dones que Él nos dio. Tenemos que ejecutarlos tal como Él los dio. Dice, para que se muestre y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo su sumo sacerdote. Vamos a leerlo otra vez. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mío, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiere decir que ya se fue inclusive del linaje hebreo. Es decir, que Cristo era de un linaje anterior al pueblo de Israel. Pero bueno, ese es un tema más para adelante. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció la obediencia, y habiendo sido ofrecido o perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue declarado sumo pontífice? Jesucristo. Entonces todos esos títulos que acompañan a esa figura religiosa en el mundo definen este concepto que hemos hablado hoy como el reino de Dios desde el punto de vista eclesiástico. Ese no es el concepto evangélico, no es nuestro concepto. Lo mismo que viene, si Dios quiere, daremos nuestro concepto que ya lo hemos dado en la introducción, pero que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a entender todas estas verdades que van a darnos quietud, que nos van a dar paz en medio de la tormenta. Estamos viviendo momentos en que hay grandes explosiones por ahí, pero nosotros estamos seguros en Cristo. Sabemos que un día esta tierra explotará, y esta tierra, dice el Señor a través de Pedro, dice, habrá cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales no nos preocupemos por esta que se va a explotar. Preocupémonos por vivir de tal manera santo delante de Dios que podamos vivir en la que viene después de esta que explote. Así que Dios le bendiga, es el deseo de nuestro corazón, hermano. Entonces,